principio Dios creó el universo y dentro de él un planeta llamado Tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie oscura y vacía y le daba vida con su voz. Apareció la luz. El cielo y la tierra se dividieron de los océanos. Los árboles y las plantas crecieron. Los días y las noches empezaron y todo tipo de criaturas llenaron la tierra. Los seres humanos fueron formados a la imagen de Dios para continuar su obra. Las cosas estaban muy bien, pero poco después los hombres dijeron: queremos vivir a nuestra manera, no a la de Dios. En su lucha por el control, el egoísmo y la violencia llenaron la tierra. Así que Dios empezó todo de nuevo solo con Noé y su familia. Algunas generaciones después, Dios hizo el siguiente pacto con un hombre llamado Abraham. La tierra que alcanzas a ver es ahora tuya. Tu familia será tan numerosa como las estrellas y será mi bendición para el mundo entero. Los años pasaron. Luego, milagrosamente, cuando ya eran ancianos, Abraham y su esposa tuvieron a su único hijo, Isaac, tal como Dios lo había prometido décadas atrás. Luego, Isaac tuvo gemelos, Jacob y Esaú. Jacob tuvo 12 hijos. El menor, José, llevó a su familia a Egipto para salvarlos del hambre. Allí se convirtieron en una gran nación, un pueblo llamado a ser diferente para recordarle a todo el mundo lo que significa vivir en los caminos de Dios. Después de que José y sus hermanos murieron, la población de israelitas que vivían en Egipto se multiplicó. Era una población tan grande que el nuevo faraón tenía miedo de que formaran un ejército en contra de Egipto, así que Faraón volvió a los israelitas esclavos y los obligó a hacer ladrillos todos los días. Luego Faraón fue un paso más allá. Emitió un decreto por el cual todos los varones hebreos recién nacidos debían ser asesinados. Poco después, una mujer israelita dio a luz a un niño. Como temía que lo mataran, lo colocó en una canasta que puso en el río Nilo. La canasta flotó con la corriente y fue encontrada por la hija del faraón. Ella crió al niño dentro del palacio del faraón como si fuera su propio hijo y lo llamó Moisés. Años después, Moisés vio a un egipcio golpeando a un esclavo israelita. Moisés se enfureció y mató al egipcio. Como temía por su vida, huyó al desierto y se volvió pastor. Un día, mientras cuidaba su rebaño, vio algo increíble. Una zarza que estaba envuelta en llamas, pero que no se quemaba. Luego Moisés escuchó la voz de Dios que salía desde la zarza. Dios había visto el sufrimiento de los israelitas y quería que Moisés sacara al pueblo de Egipto. Así que Moisés regresó a Egipto y se reunió con Faraón. Le pidió que les diera a los israelitas un descanso de su trabajo para hacer un festival para adorar a Dios. Faraón no solo se negó a conceder la petición, sino que hizo el trabajo de los israelitas todavía más difícil para castigarlos. Pero esto era solo el comienzo. Para demostrar que estaba del lado de Israel, Dios trajo sobre Egipto grandes desastres llamados plagas. Hizo que toda el agua de Egipto se convirtiera en sangre, llenó la tierra de ranas e insectos, envió enfermedades para matar los animales de los egipcios, hizo que a las personas les salieran llagas terribles y envió una fuerte granizada y unas tinieblas aterradoras. Luego Dios envió una última plaga. Protegió a los israelitas ordenándole a cada familia que tomara un cordero sin defecto, lo sacrificara y pusiera su sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Ellos hicieron como Dios les mandó. A medianoche, Dios pasó por Egipto, y todos los primogénitos, incluso el de Faraón, murieron. Pero no murió ninguno en las casas de los israelitas que tenían la sangre del cordero en las puertas. Faraón estaba tan abrumado que prácticamente les rogó a los israelitas que se fueran. En medio de la noche, después de vivir allí por 430 años, los israelitas salieron de Egipto. Sin embargo, una vez más, Faraón cambió de parecer y envió sus ejércitos a perseguir a los israelitas. Los persiguieron por kilómetros hasta que finalmente los acorralaron frente al Mar Rojo. Pero Dios le ordenó a Moisés golpear el agua con su vara. Al hacerlo, un fuerte viento sopló por el mar, creando una tierra seca por la que los israelitas pudieron pasar. Cuando llegaron al otro lado, Dios hizo que las aguas volvieran a juntarse y que todos los egipcios que seguían de cerca a los israelitas se ahogaran. Los israelitas se fueron muy lejos de Egipto. Por el camino Dios los cuidó.
Les dio codornices en las noches y un pan en copos llamado maná en las mañanas. Muchas veces ellos se quejaron de sus condiciones de vida, pero Moisés les recordaba sobre la bondad de Dios y seguía guiándolos hacia la tierra que Dios les había prometido. Los israelitas salieron en un largo viaje por el desierto de regreso a su tierra. Dios los guió con una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Cuando ellos hicieron un campamento en la base del monte Sinaí, una nube oscura cubrió la cima de la montaña. Truenos y rayos llenaron el cielo. Aterrorizado, el pueblo se alejó de la montaña, pero Moisés subió hasta la nube oscura. La tierra empezó a temblar y Dios le habló a Moisés desde un fuego resplandeciente en la cima de la montaña. Así debe vivir mi pueblo. No adoren a otros dioses aparte de mí. No usen mi nombre en vano ni lo irrespeten. Aparten un día de cada semana para descansar. Honren a sus padres. No maten, no roben ni mientan. Vivan fielmente y en verdad. No deseen la esposa ni las posesiones de su prójimo. Cuando Moisés transmitió al pueblo los mandamientos, dijeron: haremos todo lo que Dios diga. En la cima de la montaña, Dios entregó a Moisés unas tablas de piedra que contenían los mandamientos escritos por el propio dedo de Dios. Cuando Moisés regresó al campamento, encontró a los israelitas en una gran fiesta, adorando a un ídolo de oro que ellos habían fabricado. El pueblo dijo: queremos seguir a un Dios que podamos ver. Lleno de ira, Moisés lanzó las tablas y las rompió en pedazos. Luego machacó al ídolo hasta convertirlo en polvo, lo mezcló con agua y les hizo beberlo. Moisés le rogó a Dios que perdonara a su pueblo, y él dijo: estoy lleno de compasión y amor y soy lento para la ira. Si mi pueblo obedece mis mandamientos, mostraré mi poder a través de ellos. Después de darle a Moisés unas nuevas tablas, Dios dijo: construye un lugar especial para que yo viva entre el pueblo que amo. Así que Moisés reunió a los mejores artesanos y construyó una tienda sagrada llamada tabernáculo en el centro del campamento. Cuando Dios estaba presente en la tienda, una nube aparecía sobre ella en el día y una columna de fuego en la noche. Cuando la nube se movía, el pueblo la seguía, y así continuaron su largo viaje de regreso a su tierra. A medida que los israelitas caminaban por el desierto, empezaron a quejarse. Estaban cansados de comer maná y querían comer carne como cuando eran esclavos en Egipto. Frustrado por las quejas, Dios les dio a los israelitas exactamente lo que querían. Un gran viento trajo directamente al campamento una enorme bandada de codornices. Tenían tantas que comieron codornices durante un mes completo. Literalmente se les salían por las narices. No mucho después, los israelitas continuaron su camino hacia la tierra prometida. Llegaron a las afueras de una ciudad llamada Canaán. Moisés envió espías para que vieran si la tierra era buena para vivir y qué tan difícil sería la batalla para tomarla. Los espías regresaron y dijeron que la tierra era maravillosa, que fluían leche y miel y todo tipo de frutas, pero que las personas que vivían allí eran muy grandes, como gigantes, y que sería imposible derrotarlos. Pero dos de los espías, Josué y Caleb, les dijeron a los líderes israelitas que deberían ir a Canaán porque Dios estaba de su lado. Los líderes se rehusaron y se enojaron tanto con Josué y Caleb que casi los ejecutan, porque los israelitas no creían que Dios los iba a ayudar. Dios los dejó vagando en el desierto durante 40 años. En el desierto, los israelitas no encontraban agua fácilmente y empezaron a quejarse. Así que Dios le dijo a Moisés que le hablara a una roca y que de ella saldría agua. Moisés confiaba en Dios, pero solo parcialmente. Él no solo le habló a la roca, sino que la golpeó con su vara. Al hacerlo, salió agua de la roca. A Dios no le agradó la falta de confianza de Moisés y lo castigó al permitirle ver la tierra prometida, pero no lo dejó entrar. Moisés estaba envejeciendo y buscó a alguien que lo sucediera como líder.
escogió a Josué. Justo antes de morir, Moisés se paró frente a toda la nación de Israel y les contó la historia de cómo Dios le había prometido la tierra a Abraham, cómo los había liberado de la esclavitud de Egipto y cómo incluso les había enviado mandamientos para que vivieran como el pueblo especial de Dios. Cuando terminó, Moisés subió a una montaña cercana. Dios le mostró toda la tierra prometida y Moisés murió. Después de que murió Moisés, Dios le dio a Josué el trabajo de guiar a los israelitas. Lo primero que hizo fue enviar espías a Jericó, una ciudad que Israel estaba a punto de invadir. Mientras estuvieron allá, los 2 espías se escondieron en la casa de una mujer llamada Rahab, que era prostituta. Ese día el rey de Jericó supo que había espías, pero Rahab escondió a los espías en el techo y les dijo a los mensajeros del rey que los espías ya se habían ido y que no sabía para dónde. Luego, cuando estaban a salvo, los bajó al piso con una cuerda. Días después, Josué guió al ejército a la ciudad de Jericó. Marcharon alrededor de la muralla de Jericó durante 7 días. Luego, en el 7º día, marcharon alrededor de la muralla 7 veces. Tocaron las trompetas y dieron un fuerte grito. Al hacerlo, las murallas de la ciudad se cayeron por completo y el ejército de Israel entró y conquistó la ciudad. La quemaron y mataron a los hombres, mujeres, niños y animales, menos a Rahab y a su familia. Durante años, Josué y los israelitas marcharon a través de la tierra prometida, derrotaron a sus enemigos, mataron a todo ser viviente en cada ciudad y dedicaron sus victorias a Dios. Eventualmente, los israelitas tomaron control de gran parte de la tierra prometida. Finalmente, cuando ya estaba anciano, Josué reunió a todos los líderes de Israel a su alrededor, y así como lo hizo Moisés, les recordó todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Luego puso una gran piedra debajo de un roble para recordarles a todos que siguieran las leyes de Dios. Después de que murió Josué, los israelitas empezaron a adorar a otros dioses. Por esto Dios hizo que perdieran las batallas y que fueran esclavos de otras naciones. Cada vez que esto sucedía, Dios levantaba a un hombre o una mujer llamados jueces para ayudarles a los israelitas a escapar. Pero después de que escapaban, ellos volvían a sus malos caminos y no vivían como Dios les había dicho que vivieran. Luego perdían otra batalla y volvían a caer en esclavitud. Este ciclo se daba una y otra vez. Cierto día, cuando los israelitas estaban de esclavos en un país llamado Madián, clamaron a Dios que los rescatara, y Él envió un ángel a un hombre llamado Gedeón para que los ayudara. Dios le dijo a Gedeón que la única manera de vencer a los madianitas era enviar un pequeño número de soldados, solo 300. Así que a mitad de la noche los 300 soldados fueron a las afueras del campamento, tocaron las trompetas todos a la vez e hicieron pedazos los cántaros en los que llevaban antorchas. Al oír esto, los madianitas se confundieron y aterrorizaron tanto que empezaron a matarse entre ellos. Gedeón y los israelitas persiguieron a los madianitas que quedaban y los mataron a todos. Después de esta batalla, Israel disfrutó de 40 años de paz. Pero cuando Gedeón murió, los israelitas volvieron a sus malos caminos y adoraron otros dioses. Así que fueron capturados por los filisteos. Dios envió otro juez llamado Sansón. Sansón tenía el cabello largo y era increíblemente fuerte. Una vez logró matar a un león salvaje con sus manos y lo despedazó. Los líderes de los filisteos le tenían miedo a Sansón debido a su increíble fuerza. Así que idearon un plan. Ellos sabían que Sansón se había enamorado de una mujer llamada Dalila. Así que le pagaron para saber el secreto detrás de su fuerza sobrenatural. Después de ser convencido, Sansón le reveló que su cabello largo era lo que lo hacía fuerte. Poco después, cuando él estaba durmiendo, Dalila dejó entrar a los líderes a su habitación y le cortaron el cabello. Como Sansón ya no tenía fuerza, los filisteos le sacaron los ojos y lo encarcelaron. Cuando estaba allí, el cabello le volvió a crecer y su fuerza empezó a regresar. Cierto día, mientras los filisteos estaban de fiesta,
Sacaron a Sansón de la prisión para que los divirtiera en el palacio. Sansón estaba de pie entre dos columnas y le pidió a Dios que le diera fuerza. Luego puso las manos en las columnas y las empujó hasta que el techo del palacio se vino abajo. Mató a los filisteos y a sí mismo. Después de la muerte de Sansón, el patrón de desobediencia de Israel continuó. Y Dios debió buscar por fuera de Israel a alguien que siguiera sus caminos. Había un hombre llamado Elimelec y su esposa Noemí que vivían en Israel en la época de los jueces. Debido a una escasez de comida en Israel, se mudaron a un país extranjero llamado Moab. Elimelec y Noemí criaron 2 hijos. Cuando crecieron, se casaron con mujeres de Moab. Pero tristemente, el esposo y los hijos de Noemí murieron, y ella quedó sola con sus 2 nueras. Ella les dijo que regresaría a Israel, que debían irse con sus familias. Pero una de las mujeres, Ruth, se rehusó a dejar a Noemí. Ella le dijo: «Iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Así que Noemí y Ruth se devolvieron a Israel para empezar una nueva vida. Un día Ruth fue al campo a recoger las espigas que los segadores dejaban. Ella no sabía que el dueño del campo era Booz, un pariente de Noemí. Booz fue amable con ella y le dijo que fuera a su campo a buscar comida cuando quisiera. Noemí estaba envejeciendo, así que se le ocurrió un plan para que Ruth tuviera quien le proveyera cuando ella muriera. Le sugirió a Ruth que entrara sigilosamente a la habitación de Booz mientras él dormía, que le destapara los pies y le pidiera que se hiciera cargo de ella. Ruth siguió el consejo de Noemí, destapó los pies de Booz y se acostó al lado de él. En la mitad de la noche, él despertó sobresaltado. Ruth le pidió que se hiciera cargo de ella y la protegiera. Él respondió que primero debía comprar la tierra donde ella vivía para que tuviera el derecho de casarse con ella. Así que Booz reunió a los líderes de su pueblo y les pidió permiso para comprar la tierra. Los líderes le dieron permiso y le pidieron a Dios que ayudara a Ruth a ser una estupenda esposa. Se casaron y tuvieron un hijo llamado Obed, que pronto se convertiría en el abuelo de uno de los mayores líderes que Israel conocería. Durante el tiempo en que Dios envió jueces para ayudar a Israel, vivió una mujer llamada Ana. Ana añoraba tener hijos, pero no podía. Un día estaba tan triste que se puso a llorar y a pedirle a Dios que le diera un hijo. Uno de los sacerdotes de Israel, llamado Elí, estaba cerca y al oírla asumió que estaba ebria. «¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera?», le dijo. «Deja ya el vino». Ana le explicó que no estaba ebria, sino que estaba llorando y orando para que Dios le diera un hijo. Al escucharla, Elí oró para que Dios le diera un hijo. Poco después, Ana quedó embarazada y dio a luz un hijo que nombró Samuel. Cuando Samuel era un niño, ella se lo llevó a Elí, el sacerdote, y los dos oraron para que Dios lo usara. Una noche, cuando Samuel era un poco más grande, Dios le habló en su habitación y le mostró cosas que iban a pasar en Israel en el futuro, llamadas profecías. Este fue el inicio de una relación especial entre Dios y Samuel. Dios usaba a Samuel para hablar a los israelitas una y otra vez como profeta. Pero ellos no estaban satisfechos con un profeta, querían un rey, un gobernante militar como los de otras naciones que los rodeaban. A pesar de que Samuel les advirtió que no era bueno, el pueblo exigió que Dios les diera un rey. Eventualmente, Dios le mostró a Samuel quién debía ser el rey, un hombre llamado Saúl que era fácilmente 30 centímetros más alto que los demás hombres, alguien en quien los israelitas confiarían para que los dirigiera. Samuel puso a Saúl enfrente de todo Israel. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron: «¡Larga vida para el rey!». Al escuchar que Israel tenía un nuevo rey, los filisteos reunieron un enorme ejército, tan grande que algunos de los israelitas huyeron de temor. Pero Samuel le dio a Saúl las instrucciones que los llevarían a la victoria. Le dijo que esperara en una región llamada Gilgal hasta que él llegara.
Luego Samuel haría un sacrificio a Dios antes de la batalla con los filisteos. Pero Saúl se impacientó y antes de que llegara Samuel, él mismo ofreció el sacrificio. Las acciones de Saúl tuvieron consecuencias terribles. Él siguió tomando decisiones que iban en contra de lo que Dios mandaba y construyó su propia riqueza y poder, lo que llevó al final de su reinado en Israel. Era hora de que llegara otro rey. Un día, Dios le dijo al profeta Samuel que era hora de nombrar un nuevo rey, y lo envió a casa de un hombre llamado Isaí. Isaí tenía 7 hijos y se los presentó a Samuel. Samuel le dijo a Isaí que David, el hijo menor, sería el futuro rey de Israel. Poco después, el ejército de los filisteos, un enemigo de Israel, hizo un campamento en una montaña justo al frente del valle del ejército de Israel. Durante 40 días consecutivos, un guerrero filisteo llamado Goliat, que era gigante, caminaba al valle y se burlaba de los israelitas. Pero un día, cuando David visitaba el campamento del ejército, oyó que Goliat se burlaba de los israelitas y preguntó por qué nadie quería enfrentar a Goliat. Después de obtener el permiso del rey Saúl, David bajó al valle y le gritó a Goliat: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso». David y Goliat corrieron el uno hacia el otro. David sacó una piedra, la puso en la honda y se la lanzó al filisteo. La piedra hirió a Goliat directamente en la frente, y luego David lo mató con la propia espada de Goliat. Esta victoria hizo que el pueblo amara y respetara tanto a David que el rey Saúl se puso muy celoso. Saúl intentó matar a David, pero él escapó al desierto. Un día, Saúl estaba en una cueva y David entró sin que él lo viera, pero no quiso matar a Saúl. Cuando Saúl se dio cuenta de lo que había sucedido, hizo un acuerdo de paz con David y le prometió que no lo mataría. Pero al poco tiempo Saúl tuvo celos e intentó nuevamente matar a David. Los filisteos atacaron a los israelitas y mataron a los 3 hijos de Saúl. Cuando Saúl se enteró, se puso tan triste que tomó su propia espada, cayó en ella y se mató. Luego David fue nombrado rey de Israel. Hizo planes para construir una edificación gigantesca llamada templo, un lugar para adorar a Dios. Dios dijo que eventualmente el templo sería construido, pero por uno de los hijos de David. Uno de los descendientes de David sería un rey como nunca lo hubo antes. Su reinado nunca terminaría. Un día el rey David estaba caminando por el tejado de su palacio y vio a una mujer bañándose en su casa. Su nombre era Betsabé, esposa de un soldado llamado Urías que estaba peleando en la guerra. David vio que era hermosa y envió a sus mensajeros a que se la trajeran. Ellos lo hicieron y David y Betsabé durmieron juntos. Poco después Betsabé le hizo saber a David que esperaba un hijo suyo. Para ocultar lo que había hecho, David diseñó un plan rápidamente. Hizo que Urías regresara de la guerra y esperaba que durmiera con su esposa para que pareciera que él la había dejado embarazada. Pero cuando Urías volvió a casa, durmió afuera en un colchón, pues no quería irrespetar a sus compañeros soldados que seguían en la guerra, viviendo cómodamente mientras estaba en casa. Así que David inventó otro plan. Envió a Urías de nuevo al campo de batalla y le dio órdenes al comandante de poner a Urías al frente de la batalla, donde era más probable que lo mataran. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Poco después David se casó con Betsabé y ella dio a luz a su hijo. Pero Dios no estaba contento con David y envió a Natán a contarle una historia. Había 2 hombres, uno rico y uno pobre. El hombre rico tenía un gran número de ovejas y ganado, pero el pobre solo tenía un pequeño cordero que era como un hijo para él. Un invitado llegó a la casa del hombre rico, pero en vez de tomar una de sus ovejas o ganado para hacer la comida, el hombre rico robó el único corderito del hombre pobre y lo mató. David se puso furioso. «Este hombre debe morir por lo que hizo», dijo David. Y Natán le respondió:
tú eres ese hombre. David se dio cuenta inmediatamente de lo mal que había obrado y le confesó a Natán y a Dios todas las cosas que había hecho. Aunque Dios perdonó a David, hubo consecuencias terribles por sus acciones. El hijo de David y Betsabé se enfermó y murió. Luego, años después, su segundo hijo, Absalón, hizo algo que nadie, ni siquiera David, esperaba. Reunió un ejército para quitarle el reino a su padre. Antes de que empezara la batalla, David les dijo a los soldados que no mataran a Absalón. Pero durante la batalla, Absalón, que estaba montado en una mula, pasó bajo las gruesas ramas de una encina y su cabello se enredó en el árbol. Él quedó colgando mientras la mula siguió de largo. Uno de los comandantes de David, Joab, encontró a Absalón, y a pesar de las instrucciones de David, él y sus soldados sacaron sus lanzas y lo mataron. Por causa de esto, David andaba muy triste. Incluso después de estas tragedias, siguió adorando a Dios. No se había olvidado de la promesa de Dios de que algún día se construiría un templo. Así que David le dijo a su hijo Salomón que debía empezar a hacerlo. En sus últimos días como rey, guió a los israelitas a adorar a Dios por todas las formas como él los había ayudado y les había provisto durante muchos años. Luego, poco antes de morir, David entregó el reino a Salomón. Justo antes de que muriera el rey David, le dijo a su hijo Salomón que fuera fuerte, que siguiera los caminos de Dios y que sin importar qué sucediera, no adorara a otros dioses. Poco después de que Salomón asumió como rey, Dios se le apareció y le dijo: «Pídeme lo que quieras que te dé». Como Salomón quería seguir los pasos de su padre, le pidió a Dios que le diera sabiduría para conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Dios le prometió que le daría no solo sabiduría, sino también grandes riquezas y honra. La primera prueba a la sabiduría de Salomón llegó cuando dos prostitutas vinieron a él. Había un bebé y cada una de ellas decía que era suyo. Salomón sabía que una de las dos mentía, así que les pidió a sus siervos que trajeran una espada y les dijo a las mujeres que cortaría al bebé en dos para que cada una tuviera la mitad. Una de las mujeres se preocupó tanto de que mataran al niño que inmediatamente le dijo a Salomón que le diera el niño a la otra. Salomón vio el amor y protección de esta mujer y supo que el bebé tenía que ser hijo de ella, así que se lo entregó. Los israelitas se asombraban de la gran sabiduría de Salomón. Gobernó por muchos años y sus riquezas y su fama aumentaban. También escribió muchos dichos sabios llamados proverbios. Durante su reinado, Salomón quería terminar de construir el templo que su padre David anhelaba. Construyó uno que no era tan grande, pero increíblemente hermoso y tenía muchos detalles. Medía 27 metros por 9. Tenía 2 columnas de bronce que llevaban al lugar donde se hacían los sacrificios. Cuando fue terminado, Salomón y los otros líderes sacrificaron una gran cantidad de animales como alabanza para Dios. Al hacerlo, todo el templo se llenó con una gran nube de humo. Salomón le pidió a Dios que se reuniera con los israelitas en el templo y escuchara sus oraciones. Cuando terminó de orar, cayó fuego del cielo y quemó los sacrificios de los animales. Esa noche, Dios se le apareció a Salomón otra vez y prometió bendecirlo a él y todo lo que él hiciera mientras que no se alejara de Dios. En algunas áreas, Salomón hizo lo que Dios le ordenó, pero en otras, como adorar otros ídolos, falló. Por esto el reino de Israel les fue quitado a sus hijos, y ellos no disfrutarían del reinado pacífico y exitoso que Salomón tuvo. Al final del reinado del rey Salomón sobre Israel, Dios le dijo a un hombre llamado Jeroboam que él sería rey de todas las tribus de Israel menos de una. Pero Salomón no estaba listo para ceder el trono, así que intentó matar a Jeroboam, quien escapó y huyó a Egipto. Poco después Salomón murió y su hijo Roboam fue nombrado rey. El pueblo estaba descontento con los altos impuestos y fueron a quejarse junto con Jeroboam, su vocero. A pesar de las quejas, el rey se rehusó a escuchar. Entonces los israelitas furiosos hicieron de Jeroboam su líder y vivieron en la parte norte del territorio que se llamaba Israel.
Roboán reinó sobre la parte sur del territorio llamada Judá. Después de ser durante muchos años un país unido, Israel ahora estaba dividido en dos. Al nuevo rey del territorio norte, Jeroboán, le preocupaba que cuando su pueblo regresara al sur para adorar en el templo de Jerusalén, los convencieran de ser leales a Roboán y no a él. Así que inventó un plan. Construyó 2 becerros de oro y le dijo al pueblo que ellos eran los dioses que los habían ayudado a escapar de Egipto muchos años atrás. Luego hizo un gran festival para adorar a esos dioses, e increíblemente a los israelitas les pareció bien. Un día Jeroboán estaba en uno de los altares haciendo un sacrificio, cuando un hombre que seguía a Dios se le acercó y le advirtió que su reino caería pronto. Jeroboán extendió su brazo y gritó: ¡agárrenlo! Al hacer eso, el brazo se le paralizó. Aterrorizado, Jeroboán le pidió al hombre que orara por él. El hombre oró y Jeroboán se sanó. Incluso después de esta muestra del poder de Dios, Jeroboán siguió guiando al pueblo a adorar a otros dioses. Durante años, Jeroboán y Roboán estuvieron en guerra. Cuando Roboán murió, su hijo y luego su nieto asumieron como los reyes de Judá. Su hijo adoró otros dioses tal como su padre. Pero el nieto de Roboán, Asá, era diferente. Asá se deshizo de los ídolos y se comprometió completamente a seguir a Dios. El reino norte de Israel continuó siendo gobernado por una serie de hombres perversos. Ninguno de ellos seguía a Dios. Uno de esos reyes era Acab, quien hizo más maldades a los ojos de Dios que ningún otro rey antes de él. Quizás lo peor es que Acab se casó con Jezabel, una mujer de un país extranjero que convenció al rey y a casi todo Israel de adorar a un dios extranjero llamado Baal. Por esto Dios tendría que enviar un mensajero que pusiera las cosas en orden. Durante el tiempo en que Israel estaba dividido, Dios le dijo a un profeta llamado Elías que habría una sequía en la tierra. Le pidió que saliera del área y viviera por su cuenta 3 años cerca de un arroyo donde tendría toda el agua que necesitaría. Un día Dios le dijo a Elías que fuera y confrontara al rey Acab y a su esposa Jezabel por hacer que los israelitas adoraran a un dios falso llamado Baal. Elías le dijo a Acab y a todo el pueblo de Israel que se encontraran con él en la cima de una montaña. Acab trajo 450 profetas de Baal consigo. Elías decidió desafiarlos para demostrar que él seguía al Dios verdadero. Se trajeron 2 bueyes para ser sacrificados. Los profetas de Baal pusieron pedazos de madera y pusieron al buey encima, pero no encendieron el fuego. «Clamen a su Dios», los desafió Elías, «y yo clamaré al mío. El que conteste enviando fuego es el verdadero Dios». Desde temprano en la mañana hasta el mediodía, los profetas le pidieron a su dios Baal que enviara fuego, pero nada sucedió. Elías se burlaba de ellos. «Griten más fuerte, quizás su dios está meditando o está dormido». Así que ellos gritaban más fuerte y se cortaban con sus espadas y lanzas. Sin embargo, nada sucedió. Elías construyó un altar rápidamente, utilizando 12 piedras. Cada una representaba una tribu de Israel. Finalmente les pidió a los que estaban alrededor que vertieran agua sobre el buey y la madera. Había tanta agua que llenó la zanja alrededor del altar. Luego clamó: «Que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel». Cayó fuego del cielo y quemó el buey, la madera e incluso las piedras y la tierra. Cuando el pueblo vio esto, cayeron sobre sus rostros y gritaron: «El Señor es Dios». Los profetas de Baal fueron arrestados y muertos en el valle debajo de la montaña. Cuando el rey Acab regresó a casa y le contó a su esposa Jezabel lo sucedido, ella se puso furiosa y le mandó a decir a Elías que lo iba a matar. De modo que Elías huyó al desierto. Allí se encontró con un ángel que le envió Dios para que lo cuidara. Él le dio comida y agua. Eventualmente, Dios le dijo a Elías que Eliseo tomaría su lugar como profeta de Israel. Poco tiempo después, Elías y Eliseo estaban caminando cuando una carroza de caballos hecha de fuego apareció de la nada y se llevó a Elías al cielo. Eliseo continuó con la obra de Dios.
hizo milagros y una vez incluso resucitó a un joven. Eliseo se acostó sobre el joven, lo hizo estornudar 7 veces y el joven volvió a la vida. Durante muchos años Dios continuó utilizando a Eliseo y a otros profetas que realizaban milagros y les advertían a los israelitas todo lo que les sucedería si no seguían a Dios. A pesar de las advertencias de los profetas, los siguientes reyes alejaron a Israel aún más de Dios. Era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas tuvieran que cambiar. En el reino del norte, Israel, el pueblo siguió dándole la espalda a Dios, así que permitió que el vecino país de Asiria se los llevara prisioneros. Mientras tanto, en el reino del sur, Judá, había un nuevo rey llamado Ezequías, que tenía apenas 25 años. Ezequías siguió los caminos de Dios y eliminó los ídolos y dioses falsos. Dios lo ayudó a tener éxito en todo lo que emprendió. El rey de Asiria, que hacía poco había asumido el control en Israel, envió a uno de sus comandantes a amenazar a Ezequías y a que le dijera que Dios no iba a proteger a Judá de un ataque de Asiria. Así que Ezequías fue a buscar a un profeta llamado Isaías para que le ayudara. Isaías era un hombre a través del cual Dios había hablado muchas veces. Isaías le aseguró a Ezequías que Dios lo ayudaría a derrotar a los asirios. Más tarde esa noche, el ángel del Señor fue al campamento de los asirios y mató 185,000 personas. A la mañana siguiente, los asirios que quedaron se retiraron aterrorizados. Poco después, Isaías les recordó a los israelitas que debían seguir a Dios en todo lo que hicieran. Pero el pueblo se alejaba de Dios una y otra vez, y las cosas siguieron empeorando para ellos como nación. A pesar de su desobediencia, Dios les dio una promesa a través de Isaías, que vendría un nuevo rey y un nuevo reino para los israelitas. Isaías habló de un hombre que un día sería rechazado por quienes lo rodearan y sufriría una muerte terrible. Pero de alguna manera, a través de su muerte, este hombre traería paz y un reino que no terminaría. El hijo del rey Ezequías, Manasés, tenía apenas 12 años cuando fue nombrado rey. Era muy diferente de su padre y hacía todo tipo de cosas malas. Él hizo que el pueblo adorara a dioses falsos. Las cosas se pusieron tan mal que Dios trajo al ejército asirio en contra de Manasés. Ellos le pusieron un garfio en la nariz y se lo llevaron a la ciudad de Babilonia como prisionero. En su sufrimiento, Manasés se humilló y oró a Dios. Dios le permitió a Manasés ser liberado y volver a casa. Durante algunos años las cosas empezaron a mejorar y los israelitas empezaron a seguir a Dios nuevamente. Incluso descubrieron el libro que contenía todas las leyes de Moisés, que había estado perdido durante muchos años. El pueblo aprendió de nuevo lo que significaba vivir en los caminos de Dios. Sin embargo, al poco tiempo las cosas empeoraron mucho más. Los reyes que gobernaron en Judá una vez más llevaron al pueblo lejos de Dios. Luego un día, Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó a los israelitas y destruyó casi por completo el templo que Salomón había construido. Capturó a casi todos los israelitas, incluyendo a los mejores guerreros, trabajadores y artistas, y los envió a Babilonia. Solo a unos pocos de los israelitas más pobres se les permitió quedarse para cuidar los campos. Dios envió 2 profetas, Jeremías a los que se quedaron en Jerusalén y Ezequiel a los que vivían en Babilonia. Desafortunadamente, las noticias no eran buenas. Como había hecho tan mal, Dios permitió que la ciudad de Jerusalén, su hogar, fuera destruida casi por completo, y el resto de los israelitas fue enviado a Babilonia. Sin embargo, el profeta Ezequiel les dijo a los israelitas que vivían en Babilonia que Dios no los olvidaría, que un día los rescataría y los restauraría. Dios le dio a Ezequiel una visión en la que él estaba en un valle lleno de huesos. Hubo un fuerte ruido y los huesos empezaron a unirse entre sí y les aparecieron tendones y carne y fueron revividos. Dios le contó a Ezequiel el significado de la visión. Los huesos son la casa de Israel. Yo abriré sus tumbas, los sacaré de allí, los traeré de nuevo a la casa de Israel y ustedes sabrán que yo soy Dios. Los israelitas vivían en el exilio en Babilonia.
lejos de casa. El rey babilonio Nabucodonosor eligió un grupo con los israelitas más saludables y educados para que estudiaran la lengua y cultura de Babilonia durante 3 años. Luego los puso a trabajar en la corte real. En este grupo había 3 hombres llamados Sadrac, Mesac y Abed-nego. Ellos sirvieron fielmente al rey, quien los puso en posiciones de poder. Nabucodonosor quería que el pueblo lo adorara, así que construyó una estatua de oro de 27 metros y ordenó que todo el mundo en Babilonia debía adorar la estatua que lo representaba a él. Pero Sadrac, Mesac y Abed-nego se habían comprometido a adorar solo a Dios. Así que cuando todo el mundo en Babilonia se inclinó ante la estatua y la adoró, los 3 hombres permanecieron de pie. Nabucodonosor estaba furioso y ordenó que los hombres fueran lanzados a un horno de fuego y quemados vivos. El rey ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más que lo usual. Estaba tan caliente que incluso los guardias que los lanzaron en él murieron quemados. Una vez los 3 hombres estaban adentro, el rey les preguntó a sus asesores: ¿acaso no lanzamos al horno a 3 hombres? Yo veo 4 y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Así que ordenó que los sacaran. Cuando ellos salieron, todos estaban asombrados. No solo estaban vivos, sino que se veían perfectos. Ni un solo cabello había sido quemado. Una vez más, el rey estaba impresionado y no solo liberó a los hombres, sino que los ascendió. Años después, un nuevo rey de Babilonia llamado Darío ascendió al trono. Un amigo de Sadrac, Mesac y Abed-nego llamado Daniel, que también era israelita, tenía tan alta estima delante del rey que los otros líderes de Babilonia estaban celosos y diseñaron un plan para deshacerse de él. Engañaron al rey Darío para que firmara una ley que proclamara a Darío como Dios y que nadie podía adorar a otro que no fuera él durante los siguientes 30 días. Daniel oyó la nueva ley, pero decidió no seguirla. Subió a su habitación, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y oró a Dios 3 veces al día. Cuando los líderes de Babilonia vieron orar a Daniel, le contaron al rey Darío, quien se vio obligado a castigarlo. Fue arrestado y lanzado a un foso lleno de leones en la noche. En la mañana, al abrir el foso, Daniel no solo estaba vivo, sino que no tenía un solo rasguño. Años después, cuando los israelitas llevaban en el exilio 70 años, los persas capturaron a los babilonios y se les permitió a los israelitas regresar a Jerusalén. Finalmente se iban a casa. Antes de que Israel saliera de Babilonia, el rey de Persia, que había derrotado a Babilonia, decidió ayudar a reconstruir el templo en Jerusalén. Hizo que todas las personas les dieran ganado y provisiones a los israelitas. Incluso devolvió toda la plata y el oro que los babilonios habían robado en el templo. 50,000 israelitas regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el altar del templo. Luego pusieron las bases para reconstruirlo. Antes de que estuviera terminado, los israelitas empezaron a ofrecer sacrificios y a adorar a Dios allí nuevamente. Pero otras naciones que rodeaban a Jerusalén se empezaron a preocupar de que Israel volviera a ganar poder. Así que sabotearon el proyecto de reconstrucción, que quedó suspendido por 16 años. Sin embargo, Dios utilizó a 2 hombres, Ageo y Zacarías, para motivar a los israelitas a terminar el templo y a no temer a sus enemigos. Continuaron con la construcción, fortalecidos por las palabras de los profetas. La oposición continuó, esta vez de parte de un hombre llamado Tatenai, gobernador de una región cercana. Él quería impedir que los israelitas hicieran la reconstrucción e intentó convencer al rey de Persia, Darío, de que detuviera a los israelitas. El rey Darío no solo no detuvo el proyecto de reconstrucción, sino que amenazó de muerte a Tatenai y a todo aquel que quisiera impedir que el templo fuera reconstruido. Luego hizo que Tatenai financiara a los israelitas y les diera animales y provisiones.
Así que la obra continuó, y casi 70 años después de que hubiera sido destruida, los israelitas terminaron de reconstruir el templo. Sacrificaron cientos de animales para dedicarlos a Dios, e hicieron que los sacerdotes regresaran a sus posiciones de liderazgo en el templo. Dios era nuevamente adorado en Jerusalén. Los israelitas dejaron Babilonia, muchos regresaron a Jerusalén, y algunos se dirigieron a los países vecinos. Un israelita llamado Mardoqueo se mudó a un país llamado Susa con su hija adoptiva Ester. Al estar allí, el rey de Susa, Asuero, buscaba a una mujer para que se convirtiera en reina. Mujeres jóvenes de todo Susa, incluso Ester, fueron llevadas a vivir al palacio del rey y pasaron un año en tratamientos de belleza antes de que el rey hiciera su elección. Cuando el rey finalmente conoció a Ester, se sintió tan atraído por ella, más que por ninguna de las otras mujeres, que colocó una corona en su cabeza y la convirtió en reina. Pero Ester no le dijo que era israelita, también llamada judía, porque Mardoqueo le pidió que no lo hiciera, pues temía su reacción. Un día el padre de Ester, Mardoqueo, estaba sentado cerca de las puertas de la ciudad y escuchó a dos funcionarios del rey que planeaban matarlo. De modo que advirtió a Ester y ella a su vez le dijo al rey Asuero. La vida del rey fue salvada y los hombres fueron ejecutados. Poco después, el rey Asuero ascendió a uno de sus hombres, llamado Amán, a una posición más alta que la de los demás funcionarios. Ordenó que todas las personas se postraran cuando Amán entrara cada día por la puerta del rey, pero Mardoqueo no lo hizo. Cuando Amán vio esto, se puso furioso y se enfureció más aún cuando algunos de sus funcionarios le contaron que Mardoqueo era israelita. Así que buscó una manera de matar no solo a Mardoqueo, sino a todos los israelitas que vivían en Susa. Convenció al rey Asuero de aprobar una ley que dijera que todos los israelitas que vivían en la región fueran muertos en una fecha específica, porque ellos no seguían las leyes del rey. Cuando Mardoqueo se enteró de la ley, rompió sus vestiduras y lloró amargamente. Convenció a Ester de presentarse ante el rey, revelar que era israelita y pedirle que le perdonara la vida a su pueblo. Pero había un problema. Nadie, ni siquiera la reina, podía presentarse ante el rey si no era invitada por él. De otra manera se arriesgaba a morir. Pero Ester fue valiente y se acercó al rey. Él le dijo, ¿cuál es tu petición? Ella respondió que quería que el rey hiciera un gran banquete y se cerciorara de que Amán, el hombre que quería matar a los israelitas, asistiera. En el banquete ella le diría cuál era su petición. Cuando llegó el día, todos, incluso Amán, asistieron. El rey le preguntó a Ester qué era lo que ella quería. Ella reveló que era israelita, una judía, y rogó por su propia vida y por las vidas de su pueblo. El rey se enfureció contra Amán, que lo había convencido de crear la ley. Lo mandó a arrestar y a ejecutar. Luego, no solo eliminó la ley para matar a los israelitas, sino que les dio protección y derechos a todos los que vivían en la región. Por la valentía de Ester, a los israelitas se les perdonó la vida e incluso también fueron honrados. Con el tiempo, los israelitas que habían sido dispersados por Babilonia y otros países empezaron a regresar a casa y a adorar a Dios en Jerusalén, en el templo recién reconstruido. Pero la muralla que rodeaba a Jerusalén no había sido reconstruida aún, y esto dejaba a la ciudad vulnerable de un ataque. Había un israelita llamado Nehemías que en esa época vivía en Susa. Cuando escuchó que no había una muralla para protegerlos, lloró, oró y le pidió a Dios que les ayudara a reconstruir la muralla. Luego regresó a Jerusalén, reunió a los sacerdotes y funcionarios y les contó su plan. El plan funcionó y la muralla fue reconstruida en solo 52 días. Nehemías quería cerciorarse de que los israelitas no solo estuvieran seguros, sino que también adoraran a Dios con toda su vida. Así que después de que la muralla estuvo terminada, los reunió. Y el sacerdote Esdras leyó el libro de Moisés. El pueblo entendió que no estaban viviendo en los caminos de Dios, así que empezaron a llorar. Pero Esdras los detuvo y les dijo que mejor debían celebrar por todo lo que Dios había hecho y regresar a sus caminos. Los israelitas hicieron lo que Esdras les dijo y empezaron a celebrar.
La celebración duró varios días. Al poco tiempo, Dios envió otro profeta llamado Malaquías. Malaquías le dijo al pueblo lo que sucedería si se apartaban de los caminos de Dios, pero también les recordó la promesa hecha por él de bendecir a Israel y de utilizarlos a ellos para bendecir al mundo entero. Después de Malaquías, Dios no habló a los israelitas a través de un profeta durante 400 años, pero él no se quedaría callado para siempre. Habían pasado 400 años desde cuando Dios habló directamente a los israelitas. Un día, Dios envió un ángel a una mujer llamada María, que estaba comprometida con un hombre llamado José. El ángel le dijo a María que ella iba a quedar embarazada y que daría a luz a un niño llamado Jesús. Dios le daría el trono de su ancestro David y su reino no tendría fin. Pero María era virgen y esto la confundió. Así que el ángel le dijo que por el poder de Dios quedaría embarazada. Cuando el prometido de María, José, oyó esto, decidió que terminaría el compromiso calladamente. Pero un ángel también se apareció a José y le dijo que no tuviera miedo, que Jesús salvaría a las personas de sus pecados. Así que José y María decidieron casarse y poco después viajaron a la ciudad de Belén. Como muchas personas estaban en la ciudad, no encontraron un lugar para quedarse. Allí, María dio a luz a su hijo, lo envolvió en una tela y lo puso en un pesebre. Algunos pastores vivían en los campos, cerca de allí. Mientras cuidaban sus rebaños, un ángel se les apareció y les anunció que había nacido un niño en Belén. El ángel les dijo que ese niño era el Mesías, el rey de los israelitas que habían estado esperando. De modo que los pastores dejaron sus ovejas, fueron a Belén y encontraron a José, María y Jesús. Los pastores alabaron a Dios por su nuevo rey. En esa época, el país de Roma controlaba a Israel. Después de escuchar sobre el nacimiento de Jesús, un grupo de magos y astrólogos fue a ver a Herodes, un gobernador que trabajaba para el Imperio Romano. Le dijeron que habían visto una estrella en el cielo que les decía que el rey de los israelitas, ahora llamados judíos, había nacido. Esta noticia realmente desagradó a Herodes. Cuando llegaron a Belén y vieron a María, José y Jesús, sintieron una gran alegría. Herodes estaba furioso y ordenó que todos los niños de Belén que tuvieran 2 años o menos fueran asesinados. Pero Dios se lo había advertido a José, quien se fue con su familia a esconderse en Egipto. Y después de que el rey Herodes murió, José, María y Jesús volvieron a Israel, a un pequeño pueblo llamado Nazaret. Se quedaron allí varios años criando a Jesús. Cuando él tenía 12 años, viajaron a Jerusalén para un festival. Al terminar dicho festival, José y María se fueron a casa con un gran grupo de personas, pero Jesús se quedó sin que ellos se dieran cuenta. Cuando notaron que Jesús no estaba, se devolvieron a Jerusalén y encontraron a Jesús sentado en el templo, escuchando a los maestros y haciéndoles preguntas. Sus padres estaban enojados y no entendían por qué se había quedado. Pero Jesús les dijo, ¿acaso no sabían que tenía que estar en la casa de mi Padre? José y María no sabían lo que quería decir. Todavía no entendían por completo la importancia de quién era Jesús y todo lo que haría. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista que era el primo de Jesús. Él vivía en el desierto y les decía a las personas que se apartaran de sus malos caminos y vivieran en los caminos de Dios. La ropa de Juan era hecha de pelo de camello, comía langostas y miel silvestre. Personas de toda el área iban a escuchar hablar a Juan. Él bautizaba a quienes querían seguir a Dios, sumergiéndolos en un lago como símbolo de su decisión. Un día Jesús fue a Juan y le pidió que lo bautizara. Juan le dijo, «Yo soy quien necesita ser bautizado por ti». Pero Jesús lo convenció de que lo hiciera. Al hacerlo, vio los cielos abiertos y el Espíritu de Dios voló en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Luego oyó una voz del cielo que decía, «Este es mi Hijo amado». Después de bautizar a Jesús,
Juan el Bautista les decía a todos los que iban a escucharlo que Jesús era el elegido de Dios, el Mesías. Luego Jesús fue al desierto y se abstuvo de comer y beber durante 40 días. Allí apareció el diablo y le puso varias tentaciones. A pesar de los esfuerzos del diablo para hacer que Jesús dejara de confiar en Dios, él rechazó las tentaciones y el diablo lo dejó. Cuando Jesús regresó del desierto, eligió a 12 hombres para que lo ayudaran a ministrar en toda el área. Estos hombres, que eran llamados discípulos, se convirtieron en su grupo de seguidores más cercanos. Un día, cuando Jesús y sus seguidores se encontraban en una boda, se acabó el vino. Jesús les dijo a los sirvientes que llenaran 6 tinajas grandes de agua. Al hacerlo, el agua milagrosamente se convirtió en vino. Este fue el primero de muchos milagros realizados por Jesús, con los que mostró su poder e hizo que muchos lo siguieran. Jesús siguió viajando por toda el área y estaba con todos, desde poderosos maestros de la ley hasta personas ordinarias, y les decía cómo podían vivir en los caminos de Dios y ser salvos de sus pecados. Los milagros continuaron. Jesús sanó a personas que tenían todo tipo de enfermedades e incluso ayudó a que un paralítico caminara de nuevo. Hablaba de un reino que sería muy distinto a todo lo que la gente había escuchado antes. Muchas personas se sorprendían, pero algunos de los líderes religiosos estaban enojados y temerosos a medida que el grupo de seguidores crecía. Así, en todos los lugares a donde iba Jesús, grandes multitudes querían verlo y escucharlo. Una vez empezó a enseñar al lado de un lago, pero la multitud era tan grande que tuvo que hablar desde un bote en el agua. Frecuentemente Jesús contaba historias, llamadas parábolas, que hablaban de la vida diaria y que simbolizaban quién era Dios y cómo era vivir en sus caminos. Jesús también realizaba muchos milagros por todas partes a donde iba. Sanaba a los enfermos e incluso resucitaba a algunos de los muertos. También podía controlar el clima. En una ocasión, cuando Jesús y sus seguidores estaban en un barco en un lago, una gran tormenta se desató y el barco se empezó a llenar de agua. A pesar de que la tormenta sacudía el barco, Jesús estaba dormido. Llenos de pánico, sus seguidores lo despertaron y dijeron: «Maestro, ¿no te importa si nos ahogamos?». Jesús se puso de pie y les ordenó al viento y a las olas: «Cálmense, quédense quietos». Y la tormenta desapareció. Muchas personas se sorprendían de los milagros que realizaba Jesús, pero los líderes religiosos, llamados fariseos, empezaron a cuestionarse de dónde sacaba él tanto poder. Una vez incluso lo acusaron de sacar su poder del diablo. El rey Herodes también le temía a Jesús. Poco tiempo atrás, había mandado a encarcelar a Juan el Bautista. Quería matarlo, pero sabía que era un hombre santo y temía lo que sucediera si lo hacía. En alguna ocasión, la hija de Herodes estaba bailando y divirtiendo a los invitados en un banquete. Herodes se agradó de ella y le dijo que podía pedir lo que fuera. La esposa de Herodes se aproximó y le dijo a su hija que pidiera la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes tenía miedo, pero ¿qué podía hacer? Había prometido darle a su hija lo que pidiera. Así que mandó a decapitar a Juan, y quienes lo mataron llevaron su cabeza al banquete. A medida que crecía la fama de Jesús, al rey Herodes le preocupaba que él resucitara a Juan el Bautista. Incluso los seguidores de Jesús empezaron a tener dudas sobre él. Pero sus 12 seguidores más cercanos se quedaron al lado de Jesús para los tiempos difíciles que seguirían. Por lo que Jesús decía y hacía, la gente se preguntaba quién era él. Sus seguidores le dijeron: «Algunos dicen que eres Juan el Bautista que volvió a la vida. Otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas». «¿Y ustedes qué piensan?», preguntó Jesús. «¿Quién dicen ustedes que soy yo?». Pedro, uno de sus seguidores, tomó la palabra: «Tú eres el Mesías». Pero Jesús les dijo que no le contaran a nadie aún. 6 días después, Jesús se llevó a Pedro y a otros 2 discípulos, Santiago y Juan, a la cima de una montaña. Al llegar allí, la apariencia de Jesús cambió repentinamente. Su rostro brillaba como el sol y sus ropas estaban tan blancas como la luz.
2 hombres aparecieron a su lado, Moisés y Elías. Luego se oyó una voz que salía de las nubes. «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Los discípulos se postraron aterrorizados. Cuando se levantaron y abrieron los ojos, solo Jesús estaba allí. Desde allí, Jesús y sus seguidores se fueron a Jerusalén a un gran festival. Jesús fue al templo a enseñarle a la multitud. Allí los líderes religiosos se enojaron mucho con lo que él enseñaba. Ellos sabían que él estaba afirmando que era el Mesías, el rey que habían estado esperando. Furiosos tomaron piedras para matar a Jesús, pero él logró escapar. Después de irse de Jerusalén, Jesús siguió enseñando y haciendo milagros. Escuchó que uno de sus buenos amigos, Lázaro, estaba enfermo. Así que él y sus discípulos fueron a la ciudad donde él vivía. Cuando llegaron se dieron cuenta de que Lázaro había muerto hacía 4 días. Jesús fue a la tumba donde Lázaro estaba enterrado, hizo que corrieran la piedra y lo resucitó de los muertos. Al poco tiempo era hora de regresar a Jerusalén para la Pascua. 2 de sus seguidores le trajeron un burro a Jesús para que montara en él y entrara a la ciudad. En ese momento enormes multitudes se reunieron por las calles y gritaban: «¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!». Las multitudes amaban a Jesús. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a tener problemas con los líderes religiosos. Jesús dejaba al descubierto la corrupción de ellos y amenazaba su autoridad. Así que ellos empezaron a diseñar un plan para arrestarlo. Se reunieron con Judas, uno de los seguidores de Jesús, quien aceptó entregarlo a las autoridades a cambio de un dinero. Luego esperaron la ocasión apropiada para arrestar a Jesús. Jesús estaba celebrando la Pascua en una cena con sus discípulos. Mientras comían, tomó el pan y el vino de la mesa y dijo: «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados». Después de la cena, él y sus discípulos fueron a un jardín cercano a orar. Los discípulos se quedaron dormidos, pero Jesús siguió orando angustiado y le pedía a Dios alguna salida para lo que estaba a punto de ocurrir, pero decía que finalmente se hiciera la voluntad de Dios. Cuando terminó, una gran multitud con espadas y palos dirigida por Judas, su discípulo, lo arrestó. Otro de sus discípulos, Pedro, intentó defenderlo. Sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo que guardara la espada, y estirando su brazo tocó la oreja del hombre y lo sanó. Jesús fue capturado, golpeado y escupido por quienes lo arrestaron. Fue llevado ante el gobernador romano Pilato. Pilato le dijo a la multitud que él no encontraba nada de qué acusar a Jesús. Pero ellos gritaban: «¡Crucifícalo!» y exigían que Jesús fuera ejecutado. De modo que Pilato entregó a Jesús para que muriera. Cuando Judas vio que Jesús iba a ser ejecutado, se llenó de remordimiento y tristeza por haberlo traicionado. Así que regresó a donde los líderes judíos, les devolvió el dinero del soborno, fue a un campo y se colgó de un árbol. Jesús fue crucificado, clavado por las manos y los pies a una cruz de madera. Luego, aunque apenas era mediodía, el sol dejó de brillar y toda la tierra se oscureció. Mientras estaba en la cruz, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Alguien que estaba cerca le dio de beber a Jesús. Mojó una esponja y la levantó para dársela con una caña larga. Después de que Jesús bebió, dijo: «Todo se ha cumplido», y murió. En ese momento el velo del templo se rompió en dos, de arriba hacia abajo, y hubo un temblor de tierra. Cuando los guardias y las demás personas alrededor de Jesús vieron que la tierra temblaba y todo lo que sucedió, se atemorizaron y dijeron: «Verdaderamente era el Hijo de Dios». Después de que Jesús murió en la cruz, los soldados romanos lo bajaron y se lo entregaron a 2 hombres. Uno de ellos era un líder judío que seguía a Jesús en secreto.
Ellos prepararon su cuerpo para ser enterrado, lo envolvieron en una sábana de lino y luego colocaron a Jesús en una tumba. Como los romanos estaban preocupados de que alguien se robara el cuerpo de Jesús, pusieron una gran piedra frente a la tumba y guardias afuera de ella. Al día siguiente, la madre de Jesús y una seguidora llamada María fueron a la tumba. Cuando llegaron hubo un gran temblor de tierra y un ángel vino del cielo, movió la piedra que tapaba la tumba y se sentó en ella. El ángel les dijo a las mujeres: no tengan miedo, Jesús no está aquí, resucitó. Así que ellas salieron corriendo para contarle a los seguidores más cercanos de Jesús lo que habían escuchado. Al escuchar la noticia, Juan y Pedro, discípulos de Jesús, corrieron a la tumba para verlo con sus propios ojos. Allí encontraron solo las sábanas de lino en las que había estado envuelto el cuerpo de Jesús. María, la seguidora de Jesús, se quedó afuera de la tumba llorando. De repente un hombre se le apareció. Ella pensó que era el jardinero, pero cuando él dijo su nombre, María se dio cuenta de que era Jesús, estaba vivo. Esta fue la primera de muchas veces que Jesús se apareció ante sus amigos y seguidores. Incluso un día les dijo que tocaran las cicatrices de los clavos en sus manos para que creyeran que en realidad estaba vivo. Ellos no solo lo creyeron, sino que afirmaron que Él era el Mesías tan esperado, el que Dios había prometido durante muchos años. Pero Jesús les dijo que la historia no terminaba aún. Vayan y hagan discípulos, les dijo Jesús a sus seguidores. Les ordenó que fueran a todo el mundo a contar a otros sobre Él y sobre cómo vivir en los caminos de Dios. Este era el inicio de una aventura que cambiaría las vidas de los discípulos de Jesús para siempre y que cambiaría el mundo. Un día, después de su resurrección, mientras Jesús cenaba con los discípulos, les dijo que pronto recibirían poder para llevar su mensaje por todo el mundo. Recibirían el Santo Espíritu de Dios, les dijo. Después de esto, ascendió al cielo frente a ellos y no lo volvieron a ver. Así que los discípulos esperaban y oraban. 10 días después estaban reunidos, y un ruido como una ráfaga de viento fuerte vino del cielo y llenó la casa. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Todos empezaron a hablar en lenguas diferentes. Esto causó tal conmoción que una multitud se reunió para ver qué era lo que ocurría. Alguien los acusó de estar ebrios, de manera que Pedro se levantó y tomó la palabra. Les dijo que no estaban ebrios, sino que Dios les había dado el poder de su espíritu. Contó la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y les dijo que se arrepintieran de sus pecados y confiaran en Él. Ese día 3,000 personas creyeron lo que dijo y se hicieron seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús comían y oraban juntos casi todos los días. Cosas sorprendentes seguían sucediendo. La gente se sanaba. Otros vendían sus posesiones y daban el dinero a los pobres. El número de personas que se les unía seguía creciendo. Los discípulos, ahora llamados apóstoles, empezaron a enseñar en los templos judíos. Esto enfureció a los líderes religiosos. Varias veces golpearon a los apóstoles y los encarcelaron. Uno en especial, llamado Saulo, estaba decidido a acabar con ese nuevo movimiento de los seguidores de Jesús, así que iba de casa en la región y arrestaba a quienes afirmaban seguir a Jesús. Pero un día, cuando Saulo iba por el camino, una luz brillante del cielo relampagueó a su alrededor. Cuando cayó al piso, escuchó la voz de Jesús que le decía: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Jesús le ordenó a él que se levantara y fuera a la ciudad de Damasco. Saulo se levantó, pero al abrir los ojos se dio cuenta que no veía. Con ayuda, Saulo fue a Damasco, donde conoció a un hombre llamado Ananías. Ananías puso sus manos sobre Saulo y de sus ojos cayó algo como escamas. De repente podía ver de nuevo. Ananías le dijo que Jesús había planeado todo esto para que Saulo pudiera recibir el Espíritu Santo. Esta experiencia cambió por completo la vida de Saulo. Se convirtió en un seguidor de Jesús. Pronto, Saulo empezaría un viaje extraordinario
para contarles a otros sobre Jesús. Los seguidores de Jesús siguieron hablando de él. Incluso Saulo, que ahora se llamaba Pablo, y su amigo Bernabé. Viajaban a pie y en barco e invitaban a otros seguidores de Jesús a que se les unieran y compartieran sus buenas noticias. En cada nueva ciudad que visitaban, Pablo iba primero a la sinagoga para decirles a los judíos que el Mesías ya había venido. En todo lugar a donde iba, la gente creía lo que Pablo enseñaba y decidía seguir el camino de Jesús. Pero algunos simplemente no podían creer lo que Pablo decía, y otros se sentían amenazados por el mensaje de Pablo y empezaron a buscar la forma de detenerlo. Algunas veces Pablo y sus amigos fueron atacados y golpeados a tal punto que casi mueren. Hasta los encarcelaron, pero a pesar de la oposición, Pablo le seguía contando a la gente sobre Jesús. Una noche, mientras estaba en la prisión, él y su compañero Silas empezaron a cantar alabanzas a Dios en medio de la noche. En ese momento, un fuerte temblor sacudió la prisión y las puertas se abrieron. El guardia estaba tan angustiado que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, todos estamos aquí». El hombre estaba tan sobrecogido por Pablo y Silas que les pidió que le contaran a él y a su familia sobre Jesús y sobre los caminos de Dios. En cada ciudad, Pablo ayudó a los seguidores de Jesús a organizarse en comunidades llamadas iglesias. Después de irse de estas iglesias, con frecuencia les escribía cartas para motivarlos, corregirlos y enseñarles a vivir como Jesús. Estas cartas se leían en las iglesias una y otra vez y han sido leídas por seguidores de Jesús durante miles de años. Pablo viajaba por todas partes para contarle a la gente sobre Jesús, pero el Espíritu Santo le ordenó que fuera a Jerusalén. Él no sabía por qué, pero sentía que tendría problemas allí. Cuando llegó a Jerusalén, fue al templo a contar cómo se había encontrado con Jesús en el camino a Damasco. Su historia enfureció tanto a algunos de los judíos que lo sacaron a rastras del templo e intentaron matarlo. Antes de que pudieran hacerlo, llegó un grupo de soldados romanos y arrestó a Pablo. Camino a la cárcel, él preguntó si podía decirle algo a la multitud que se había reunido. Los soldados aceptaron y Pablo contó sobre su experiencia en el camino a Damasco. Cuando Pablo dijo que Dios lo había llamado a compartir el mensaje con quienes no eran judíos, llamados gentiles, empezaron a gritar que lo mataran. Así que los soldados se lo llevaron al cuartel. Cuando se dieron cuenta de que era ciudadano romano, les dio miedo hacerle daño. Esto llevó a una serie de pleitos judiciales en los que los judíos y los romanos luchaban para decidir qué hacer con Pablo. Finalmente, Pablo insistió que como era ciudadano romano, tenía derecho a ir a Roma y apelar a César. Mientras Pablo esperaba el juicio en Roma, se le permitió vivir en su propia casa en arresto domiciliario. Durante 2 años sirvió a otros invitándolos a su casa y contándoles sobre Jesús y su mensaje. Eventualmente fue liberado y se le permitió viajar de nuevo, pero pronto fue arrestado y devuelto a Roma. Esta vez fue obligado a vivir en un frío calabozo, encadenado como un criminal, luego ejecutado por el gobierno romano. Desafortunadamente, Pablo no fue el único apóstol ejecutado por lo que creía y por contarle a los demás sobre Jesús. De hecho, casi todos los discípulos originales de Jesús fueron ejecutados. Todos, excepto uno. Juan, uno de los últimos discípulos vivos que caminó con Jesús, vivía en el exilio en una isla llamada Patmos. Dios le dio una visión en la que le mandaba a escribir cartas a 7 iglesias diferentes. Juan también vio una serie de escenas misteriosas y simbólicas. Vio una puerta que se abría al cielo y él fue llevado allí. Había un trono con alguien sentado. Frente al trono, un cordero que parecía haber sido sacrificado. Del trono salían rayos y sonaban truenos. Vio personas y criaturas que lo rodeaban. Todos se postraron y adoraron al cordero.
Miles de ángeles rodeaban el trono y decían en voz alta: «Digno es el Cordero que fue traspasado». Toda criatura en el cielo y en la tierra alababa al Cordero y a quien estaba sentado en el trono. Luego Juan observó frente al trono a todas las personas que han vivido. Un libro llamado el Libro de la Vida fue abierto. Toda persona cuyo nombre no aparecía en el libro de la vida era arrojada a un lago de fuego, pero a toda persona cuyo nombre sí estaba, le esperaba algo sorprendente. Juan vio una ciudad clara, resplandeciente, que descendía del cielo. Una voz dijo: «Aquí es donde el pueblo de Dios vivirá, y Dios vivirá entre ellos para siempre. Dios enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, lágrimas ni dolor». Un río claro como el cristal fluía desde el trono de Dios y pasaba por en medio de esta gran ciudad. Al lado del río estaba el árbol de la vida, que sanaba al mundo de todos los males y hacía las cosas perfectas. Luego, el mismo Jesús, al lado de Juan, dijo: «Vengan, todos los que tienen sed, vengan. Todos los que quieran pueden tomar gratuitamente del agua de vida».